Buenos días a todos, a cada uno de ustedes bienvenidos a la Iglesia de Cristo en Benais. Damos primeramente gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener la vida y la salud y el entendimiento para poder estar aquí reconociendo que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que gracias a Él existimos este día, pero ningún ser humano sabe si habrá mañana, solo Dios. Así que es importante y es necesario para cada uno de nosotros reconocer a Dios cada día y reconocer que por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él somos. Sin su voluntad, dice la palabra, no se mueve ni una hoja de un árbol. Sin su voluntad los campos no germinarían, las semillas, no habría fruto, no habría comida, no habría agua, porque son cosas que el ser humano no puede hacer. Por su misericordia, dice un texto que publicó la hermana Tere esta semana, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca faltaron sus misericordias. Así que agradecemos a usted por estar aquí, a cada uno de nuestros hermanos, agradecemos a nuestros amigos, agradecemos a la familia Yáñez Zul por estar con nosotros, muchas gracias por estar aquí, gracias a Dios porque les ha dado esa sabiduría, ese entendimiento para buscar a Dios. Esperamos que sigan así. Agradecemos a nuestros amigos por acompañarnos. Después de Dios, usted es un invitado especial en este lugar, en el primer día de la semana, el día de adoración. 7 días tiene la semana y en 6 tenemos libertad de hacer todo lo que Dios apruebe y podamos hacer. Pero hay un día en que debemos reconocer que es para adorar, y eso es lo más importante de este día. No significa que no podemos ir a alabar en la tarde, pero lo más importante es que reconozcamos que es el día de adoración y es lo primero que debemos hacer en este día. Agradecemos a nuestros hermanos y amigos que están conectados vía internet viendo esta transmisión. Esperamos que el mensaje de este día sea de ayuda espiritual para su alma y que nos ayude a cada uno a caminar tomados de su mano. Rogamos sus oraciones por nuestros hermanos enfermos, sabemos que son muchos en la congregación y le pedimos que en sus oraciones personales les recuerde para que la mano de Dios sea con ellos y puedan recuperarse y pronto estar nuevamente con nosotros. Rogamos sus oraciones por el regreso de nuestra hermana Sofía del Salvador para que venga con bien y para que todas las cosas por las que ella ruega también le sean concedidas si es la voluntad de Dios. Nuestra hermana Marina Costa también pide las oraciones de la iglesia, puesto que sale mañana para El Salvador con su mamá. Recomendamos el uso de mascarillas, ¿verdad? Recuerde, ya no es ley usarla, pero tampoco es delito usarla, ¿verdad? Así que usted toma la decisión, ¿verdad? Pero si puede usarla, de hecho aquí tenemos, no es una exigencia, es una recomendación, ¿verdad? Sabemos que los contagios siguen, así que depende de usted protegerse. También le recomendamos que no deje la bonita costumbre de usar una Biblia, el libro de la Biblia, ¿verdad? Sabemos que la tecnología, todo eso está de moda y es bueno, ¿verdad? Y tiene muchos usos, pero mientras sea posible, trate de seguir trayendo su Biblia. El hermano Lux ha estado haciendo hincapié, saque su Biblia, ¿verdad? Sabemos que están los celulares, lo que no sabemos es que si usted está comunicándose con sus amistades, ¿verdad? Vía internet o si está leyendo la Biblia, eso depende de usted, ¿verdad? Pero de hecho recuerde que sus vecinos lo ven salir de la casa y si lo ven salir con una Biblia, eso es un testimonio del cristianismo, ¿verdad? Y el mundo necesita el cristianismo, nosotros lo sabemos porque nosotros ya somos parte de él, ¿verdad? El mundo necesita conocer a Dios porque separados de él, dice la palabra, nada podemos hacer. Así que por favor trate, otra vez es una recomendación, de no dejar la bonita costumbre de cargar su Biblia, ¿verdad? No es permitida la comida en el auditorio. Cada que nos toca hacer limpieza nos damos cuenta, ¿verdad?, que encontramos residuos de comida. Por favor, este lugar es para adorar, ¿verdad? Procure que no hayan alimentos aquí, puesto que después se nos complica más la limpieza, ¿verdad?
Y también recomendamos apagar su celular. Solo son una hora y algo en el que estamos aquí. Este tiempo es dedicado única y exclusivamente a la adoración a Dios, así que le recomendamos, ¿verdad? Y le pedimos en buena voluntad de que procure que este tiempo sea dedicado a la adoración. Ya habrá tiempo de contestar a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, ¿verdad? Si alguna emergencia pasa, regularmente no podemos hacer nada hasta que salimos de aquí de todas formas, ¿verdad? Así que procure que este tiempo sea dedicado a Dios y que no seamos interrumpidos por los teléfonos celulares. Recuérdese que le preguntaron a Jesús, dinos cuál es el más grande de todos los mandamientos, y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿y cómo sigue? Y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Así que este momento es dedicado para eso y esperamos que así lo podamos hacer. Vamos a estar en pie, vamos a ir a Dios en oración para encomendarnos a Él en todo lo que vamos a hacer. Y nuevamente muchas gracias por ser parte de este día de adoración, y ser parte de la iglesia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Le damos gracias por la vida y la salud, por su misericordia, por su amor para cada uno de nosotros. Su palabra dice que de tal manera nos amó que permitió que su propio Hijo, su unigénito Hijo, muriera, oh Dios, en sacrificio para pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados. Le rogamos que nos acompañe en este primer día de la semana, a nosotros y a toda su iglesia, que se reúne en toda la faz de la tierra para predicar su palabra, y le pedimos su bendición para que su palabra no regrese vacía, que nos ayude a entender que separados de ustedes nada podemos hacer, que le debemos la vida, le debemos todas las cosas buenas que recibimos de su mano. Le pedimos su bendición por nuestros hermanos que tienen participación y le rogamos que asista a cada uno por medio de su Santo Espíritu para que todo lo que hagamos lo hagamos decentemente y en orden, de acuerdo a su palabra, y traiga mucho fruto para honra y gloria de su nombre. Le pedimos perdón por nuestras culpas, reconocemos delante de usted nuestras imperfecciones y le rogamos que nos ayude a aprender a amarle a usted por sobre todas las cosas y aprender a amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Le rogamos que se dignen perdonar nuestras culpas, que nos ayude a olvidar las cosas que nos hacen daño, que nos ofenden, para que podamos vivir nuestros días con bien y en paz, y para que no crezca dentro de nosotros ninguna raíz de amargura que nos aparte de su gracia. Ayúdenos a recordar que debemos perdonar de la misma manera que usted nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Quédese con nosotros de principio a fin y bendiga todo lo que hacemos. Acompáñenos en esta semana, en nuestros trabajos, y ayúdenos a procurar ser mejores hijos suyos cada día. Le rogamos por su protección y cuidado por nuestros hijos e hijas en todo el mundo, para que donde quiera que estén, oh Dios, sean guardados en el palmo de su mano y que todas las cosas les ayuden a bien. Le rogamos por nuestros hermanos enfermos que tal vez desearían estar con nosotros, pero que no pueden por causa de las complicaciones de salud. Le rogamos que su mano sea, oh Dios, sobre ellos y puedan recuperarse si es su santa voluntad. En el nombre de Jesús hacemos esta oración y damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por esta otra oportunidad que nos concede de poder adorar su santo y bendito nombre. En este momento lo haremos por medio de las alabanzas. Majestad se llama el primer canto que vamos a cantar, hermanos. Majestad, excelsa majestad, tribútale la gloria y el honor. Majestad,
al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandecer su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandecer su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabad, engrandecer su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor. Gloria a Dios. ...207... a combatir. A combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está. Sin desmayar, seguirle siempre con valor, y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir, luchar con nuestro capitán. En la constante lice y sin vacilar, y venceré la hueste de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar, pues ya lo suyo gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristianos, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Gloria a Dios.
vamos a tener un canto más. Los que podamos estar de pie, hermanos, nos ponemos de pie y así cantamos siempre con alegría a nuestro Dios. Jesús me incluye a mí, a todos. Salvo y feliz por Jesús ya soy, y por mi senda cantando voy. Si soy feliz, pues seguro estoy que Jesús me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí. En su tierno mandamiento, Él me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Gozo al leer el que tenga sed, venga a la fuente de vida y bien. Gozo inefable, muy bien lo sé, que Jesús me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Siempre el Espíritu dice, ven, al que te llame al más alto Edén. En su llamar me hace ver también que Jesús me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí, oh sí me incluye a mí, oh sí me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Alma infeliz, ven y encontrarás dicha indecible, consuelo y paz. Ven sin tardar y saber podrás que Jesús te incluye a ti. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh sí me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Les animamos siempre a que busquen al Señor. Vamos a tratar, hermanos, de estudiar uno de los libros más extensos de las Sagradas Escrituras. Vamos a tratar de desarrollarlo desde el comienzo hasta que Dios nos dé licencia. Y me refiero al libro de Juan. Quisiera que por favor abriera Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Después le voy a pedir al hermano que nos coloque en la pantalla Juan capítulo 1, versículo 1. Pero usted en su Biblia lea por favor conmigo Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es el texto que vamos a meditar estos días, estas semanas. Pero quisiera que viera el texto usted mismo en la pantalla, el versículo 1. No vamos a estudiar los 5 versículos hoy, nos llevaría bastante tiempo, pero vamos a meditar en este que es sencillo, es para los intelectuales, como para alguien como yo, es como para uno adulto, pero también para el niño, es para alguien estudiado y tiene una educación formal, y es para alguien como yo. Es sencillo, pero también nos deja impactados. Dice el versículo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí lo que observamos cuando vemos este texto es un argumento ascendente. En otras palabras, crece, hermano. Con cada palabra va creciendo, va profundizando más. De hecho, dice, en el principio era el Verbo, y si lo leemos de esta manera, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si lo leemos de esta manera, imagínese usted un círculo donde aparece: en el principio era el Verbo. Luego, del otro extremo aparece un círculo y es: el Verbo era con Dios. Pero en el centro encontramos la razón de la Escritura. Dice: el Verbo era Dios. Sé que mucha gente hasta este momento adora a dioses, mira por un lado, observa por otro y busca la manera de acercarse a Dios de alguna manera, pero aquí está la razón, aquí está la manera. En otras palabras, Dios, si usted lo lee ahí, Dios con Dios en el principio. Esa es la idea, hermanos. Aquí vemos a Dios con Dios en el principio. ¿Se fijó en eso? Ahí está. Dice, era Dios con Dios en el principio. Era Dios con Dios, mis amados hermanos. No era cualquier cosa. Cuando observamos el texto y lo pasamos rápido, pues posiblemente no saquemos el jugo, ¿verdad? De la naranja que se nos ha colocado enfrente. Un día vi a una señora abrir su negocito de jugos de naranja. Y dije, wow, me recordó cuando era niño. Mi papá, a pesar de su pobreza y todo, me llevaba a tomar jugo de naranja con un huevo crudo. Dijo, era sufrimiento para mí, pero para él era el mejor regalo que podía darme. Cuando vi a la señora dije, voy a llevar a mis hijos. Pues voy a la señora temprano un sábado en la mañana y llevo a uno de los niños y vamos a tomar jugo. La señora estaba en el chisme, hermano. Sí, platicando con él. ¿Qué quiere? Sí, jugo. Sí. Debajo de su mesa. Yo esperaba que la señora agarrara la naranja, la exprimiera y me lo diera. No, lo saca y me da los 2 vasos ya preparados. Dije, no, los quiero. No, así son. Se me hace que tiene agua. Está diluido. Está bien, ya nos regresamos. Mucha gente en nuestro tiempo diluye la palabra de Dios. Y no es culpa del que está enfrente, es culpa del que está sentado. Uno cree que ya sabe mucho. ¿En serio? ¿Otra vez eso? Eso yo ya lo he leído muchas veces. 2, ¿por qué otra vez eso?
Tráiganos algo diferente. Dilúyalo. No sé, necesitamos algo que nos levante el ánimo, pero ya. Pero si queremos el original, hermanos, si queremos lo bueno, vamos a centrarnos ahí. Vamos a absorber palabra por palabra para poder exprimir, mis amados hermanos, el jugo de la palabra de Dios para nuestras almas, nuestras necesidades. En estos primeros 5 versículos que ya leímos, mis amados hermanos, vemos, por así decirlo, la cumbre del pensamiento, nuestro pensamiento humano. Hasta ahí llega, hermanos. ¿Cómo será allá en el cielo? No lo sé. Las fotografías que nos sacan hoy día del espacio para mostrárnoslo nos dejan impactados, pero la eternidad es superior a eso. De hecho, eso no es eternidad. El universo no es eterno, como lo veremos dentro de unos instantes. Aquí lo que tenemos, mis amados hermanos, es el pensamiento en conjunto de todos los cristianos en el primer siglo. Al escribir Juan y coloca estas palabras, es la cumbre, es lo que más podemos llegar. Hasta eso podemos llegar. De ahí hay una limitación hasta donde puede llegar el pensamiento humano. De ahí hay un velo que será quitado, mis amados amigos y hermanos, completamente cuando lleguemos al cielo, porque será algo totalmente diferente. Algo que nunca hemos experimentado, que ningún ser humano experimentará en esta tierra. Vemos la historia, mis amados hermanos, del Hijo de Dios desde la perspectiva del cielo. Esto es la ventana del cielo abriéndose para darnos a conocer a Dios mismo, mis amados hermanos. Mientras que en los primeros 3 evangelios podemos encontrar la historia de Jesús desde la tierra, del Hijo de Dios desde la tierra. Caminó con la gente, tocó a las personas, bendijo a las madres, a los hijos, sanó a los enfermos. Y eso a mí me anima, porque sé que tengo un Dios que se apiada de mis necesidades. Pero aquí lo vemos desde el cielo, se abre delante de nosotros. En Juan lo miramos viniendo del cielo, lo vemos dejando su gloria. Y lo vemos coronado de gloria. Y lo vemos que no escatimó su gloria como cosa que aferrarse y decir soy Dios y no estos seres humanos no merecen que vaya por ellos. Aquí lo vemos, hermanos, bajando del cielo. Lo vemos coronado con gloria, hermanos. Y no escatimó el ser igual a Dios. Como usted ve ahí, dice Dios con Dios en el principio. No escatimó el ser igual a Dios. Para librarme de tan terrible maldad. Porque se aproxima algo peor que el diluvio. Algo peor que Sodoma y Gomorra. Se aproxima, hermanos. Está próximo. Y Él vino para librarnos de tan terrible maldad, y lo vemos andar entre los seres humanos a quienes amó, y no solamente amó porque formó un grupo de ellos, sino que amó hasta la muerte. Y como dice el texto bíblico, y muerte, ¿de qué, hermanos? De cruz. Hasta ahí, hermanos. Y aquí lo vemos. Por lo tanto, meditemos entonces en el texto. Vamos a quitarlo de la pantalla, hermano, y luego lo regresamos. En el principio era el verbo. Aquí lo que vemos en este texto, si usted tiene su Biblia abierta, es que el verbo está relacionado con la eternidad. Usted se acuerda, ¿no? Lo leyó. Si usted no trajo su Biblia, lo leyó. Ahí dice, en el principio era el verbo. Esto significa, mis amados hermanos, su relación con la eternidad, su, por así decirlo, existencia eterna, porque inclusive la palabra existir no puede aplicarse a Dios, por ser un Dios eterno. Todos los creados llegamos a existir, ¿sí me doy a entender? Llegamos a existir porque alguien nos creó, pero con Dios, porque como tenemos que comprender algo de la eternidad, pues decimos que Dios existe, ¿verdad? Decimos Dios existe, pero para Dios es casi difícil,
para nosotros, porque inclusive aplicándolo a Él, que es eterno, Él ha estado ahí por siempre. Por lo tanto, cuando decimos existencia eterna, nos referimos a que Él estuvo en la eternidad. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Ponlo por favor en la pantalla, hermano. Y manténgase conmigo. Siempre recuerde que estamos estudiando Juan capítulo 1, versículo 1. O sea, queremos exprimir para que cuando salgamos de aquí llevemos esperanza a nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestra familia, y les digamos, ya todo está arreglado, ya todo está completo. No tengan temores, no tengan miedo. El Señor está con nosotros. Está relacionado con la eternidad cuando dice en el principio era el verbo. Tenemos ya el texto en pantalla. Efesios capítulo 1, versículo 4, hermano. Si usted lo tiene en su Biblia, léalo conmigo, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Observe. Sé que mucha gente cuando lee este texto dice, ve, ya estamos escogidos. No se refiere a eso. Habrá que estudiar Efesios para poder comprender lo que está diciendo ahí. Lo que queremos observar aquí es lo siguiente. Es Efesios capítulo 1, hermano, y versículo 4. Porque quisiera que lo leyera conmigo, ¿verdad? Para que saquemos provecho de lo que tenemos delante de nosotros. Observe la frase. Al final de la primera línea dice antes. Cuando habla en el principio era el verbo, aquí en Efesios nos dice antes de la fundación del mundo. Quiero que se lleve eso. Antes de la fundación del mundo. Eso es eternidad. En otras palabras, está hablando de algo antes de Adán y Eva, antes de la creación de la tierra, antes de algún tipo de atmósfera terrenal, antes de lo que vemos creado. Él está antes de la fundación del mundo. Por eso cuando leemos en Juan que dice, en el principio era el verbo, nos está diciendo, Él estaba en la eternidad, no había absolutamente nada, y tú ya estabas en la mente de Dios. La iglesia ya estaba en la mente de Dios. Ellos ya estaban preparando el camino de la cruz para que tú y yo fuésemos salvos. Ellos sabían que Adán y Eva se iba a perder. Sabía que por un fruto, como todos hacemos, por un placer pequeño, hermanos, desbaratamos a la familia. Por un pequeño placer nos metemos en los vicios. Por una cosa sencilla. Veía el rótulo de una fotografía, ponen en los lugares, y decía niña de 16 años, y estaba el niño mayor, y le dijo, mira hijo, esto es lo que sucede cuando los jóvenes creen que ya pueden hacer su vida y se van o se salen de casa. Dice, desapareció hace 3 semanas, 16 años, una niña de 16 años. No aparece hace varios días. Por favor, ayúdenos a encontrarla. Aquí está la fotografía. ¿A qué hora se perdió? A la 1 de la mañana. ¿Qué hacía una niña de 16 años a la 1 de la mañana? Pero por un pequeño placer, hermanos. Tanto, tal vez, estaba en su casa. Tal vez la maldad, el placer de la maldad, vio a la niña, detectó dónde vivía y la fue a traer. ¿Sí me entiendes? No sabemos quién es, no podemos culpar a la niña, porque su pensamiento todavía no se desarrolla claramente. Pero es posible que también ella haya dicho, no, yo me voy de mi casa. Es posible que no, como muchas veces ha sucedido.
la noticia de una mamá escuchando los gritos de sus hijos. Corre a ver qué había. Un hombre había entrado. O sea, la gente pierde la cabeza por algo tan sencillo. Pues a Adán y Eva les sucedió. Pues antes de la eternidad Dios ya estaba preparando el camino porque sabía que nos íbamos a perder. Nos comprendió y nos entiende. Antes de la creación. Por favor, véalo. Antes de la fundación del mundo, antes de algún tipo de atmósfera terrenal. Y si quiere enfocarse en la frase antes. Y regresamos a Juan, que dice, en el principio era el verbo. En otras palabras, el verbo no tuvo principio, mis amados hermanos. Porque Él es antes. No dice el principio del verbo. Quisiera que me coloques nuevamente Juan versículo 1, capítulo 1, versículo 1, para que podamos captar la idea. Porque ahí no dice en el principio, como cuando empezó el mundo, ahí estaba el verbo, porque hay gente que dice eso, estaba con Dios ahí haciendo algunas cositas. No, antes no había mundo, no había tiempo. Bueno, los que vivimos en Estados Unidos nunca tenemos tiempo. Tiempo para la esposa, no, tiempo para la suegra, menos. Tiene que pasar tiempo con la suegra. Decir, mire, gracias por haberme dado una hija, era su hija. Sí, un cumpleaños con los hijos, pero no tenemos tiempo. Bueno, allá en la eternidad no había tiempo. No que no tenían tiempo, sino que no había tiempo. Y observe una vez más, no dice el texto el principio del verbo. ¿Se fijó en eso? No dice eso. En cambio dice, en el principio era el verbo. De eso está hablando Juan. De un principio que hasta hoy, por ser una raza humana caída, desconocemos. Y luchamos por alguna manera de comprender. Antes de la fundación del mundo, este es el principio del que habla Juan, desde la eternidad. La eternidad y viene entonces lo creado. Es el principio, hermanos, donde está el verbo. En el principio era el verbo. En otras palabras, en el principio ya era el verbo. Y allá, en esa eternidad, queremos llegar, hermanos. Y esta mañana Juan nos invita a llegar allá. Esta mañana el mensaje de Juan es que sueñes con la eternidad. Así como sueñes con la lotería, hermano. Compras tu boleto y estás soñando. Ojalá Pues son 350 millones de personas. Y cada uno compra 100 boletos. Se convierte en 3.5 billones de boletos. No vas a sacar. Mejor guarda ese dólar y tal vez en 20 años tienes 55 semanas de a $2 cada uno, 120 por 10 años, 1.200 convertido. Bueno, olvídense. Si tienen preguntas financieras, busque un hombre. Dios nos da en abundancia. Mire, allá queremos llegar, en la eternidad. Quiere que soñemos con la eternidad. Porque entonces allá voy a comprender. Voy a comprender por qué fracasé. Voy a comprender por qué lucho con un pecado y no logro sacarlo de mi vida. Voy a comprender por qué mi enfermedad, por qué a mí. El vecino malo, malcriado, borracho, nunca se enferma. ¿Por qué? Allá comprenderé. Juan invita a que veamos la eternidad. Antes que el tiempo empezara, como nos lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9,
solamente escúchelo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo, hermano, en la pantalla, capítulo 1, versículo 9. Encuéntranlo porque tenemos una audiencia joven y quisiera dejárselo en la mente. Resulta que leyendo el texto bíblico en inglés, al final de la palabra antes de los tiempos de los siglos, cuando nosotros leemos antes de los tiempos de los siglos, básicamente nos quedamos como, ya pasó 2 siglos, 10 siglos, o sea, en este tiempo. Pero en inglés se aproxima un poquito a lo que es la verdad de lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Se aproxima más. Dice, antes de los tiempos de los siglos, nos llamó, dice, según su propósito, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, en inglés dice, before time began. Bueno, yo sé que los que hablan inglés me van a... Before time began. Eso traducido al español es, antes de que empezara el tiempo. Y eso es lo que tenemos acá. El propósito de Dios estaba ahí antes de que hubiera tiempo. Te espera con los brazos abiertos. Extiende las manos. De hecho, ha dejado la imagen de su Hijo en la cruz para que nosotros recordemos con los brazos extendidos. Eso no sucedió hace 2000 años. En la mente de Dios ya estaba desde la eternidad. El Verbo iba a venir por nosotros, iba a ser crucificado. Él es eterno. Por eso cuando colocas tu confianza en Él, estás colocando tu confianza en la roca, en lo que es verdadero, en lo real. Bien podemos decirte esta mañana, párate allá enfrente y declara cosas para que seas bendecido. Pero eso es algo, como les decía un poquito antes, eso es como echarle un poquito de agua al jugo que queríamos tomar, viendo lo que caiga de la naranja. Eso es diluir. Pero aquí estamos viendo la palabra de Dios. Antes de que el tiempo empiece, antes de que empezara el tiempo, nos fue dado en Cristo Jesús. De manera que el Verbo es eterno. Regresemos al texto, hermano, de Juan, versículo 1. Juan 1:1. De manera que el Verbo es eterno, sin tiempo, antes del tiempo. No que Él empezara con el tiempo. El Verbo es eterno primeramente antes de la creación. Antes de que la creación haya sido llamada a existencia. En Génesis encontramos, se nos dice lo siguiente, en el principio, bueno, culmínelo usted, en el principio ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra, así se nos dice. Y cuando lo comparamos con Juan, dice, wow, casi es igual. Pero Juan está hablando más allá. Extra tiempo, más allá. Y le decía hace rato que allá comprenderé. Hay un canto que dice allá comprenderé. Yo le animo que usted lo busque, si usted está pasando en pruebas, luchas, busque ese canto. No estoy seguro si está en este himnario, pienso que está en el himnario negro. Y léalo detenidamente. Dice allá comprenderé. ¿Por qué no salgo adelante? Allá comprender. Perdí a mi papá. Muy joven, allá comprenderé. Perdí a mi hijo, allá comprenderé. Perdí a mi familia, allá comprenderé. Por eso es necesario amarrarnos en el logos. Aquí la palabra verbo
El original es logos. En el principio, dice Génesis, pero Juan nos empuja un poquito más allá, apunta al momento del poder creador que dio realidad al universo y a las cosas existentes, al poder inicial que dio a luz lo que vemos. Ahora usted puede estudiarlo, de hecho le animamos, si usted es estudiante, esfuércese, hágalo lo mejor que pueda. Muéstrele a estos incrédulos que nosotros sí estudiamos, que no solamente perdemos tiempo en cosas que no valen la pena, pero de que creemos que todo lo creado viene de Dios. Todo. Las cosas que la ciencia se enorgullece ahora en estudiar, estaba en la mente de Dios. Por eso las palabras de Juan nos llevan más allá de lo conocido, a la inmensurable eternidad misma. En el principio, no se le olvide, era el Verbo. El Verbo no fue llamado a existencia. Eso es lo que nos quiere decir Juan. No fue creado, como pasó con el sol, como pasó con las estrellas, como pasó con el tiempo, como pasó con el espacio, como pasó con los animales, como pasó con Adán y Eva, como pasó con todo ser creado. El Verbo era antes de todas estas cosas. Por eso le adoramos, por eso le alabamos en este lugar. Jesús mismo da testimonio de ello, hermanos. Él era antes de los tiempos. Y como le dije, no vamos a estudiar todos los textos, solamente vamos a estudiar uno. El Verbo tiene que ver con Jesús. Rápidamente, en el versículo 18 de Juan, capítulo 1, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, está hablando del Hijo de Dios. Cuando habla aquí Verbo, para los que no han abierto la Biblia alguna vez, cuando habla aquí de Verbo, está hablando del Hijo de Dios. Si tuviéramos que colocar la palabra Hijo de Dios, entonces diría: en el principio era el Hijo de Dios, y el Verbo o el Hijo de Dios estaba con Dios, y el Hijo de Dios era Dios. Si tuviéramos que parafrasearlo, pero no lo vamos a hacer, sino vamos a meditar en lo que nos hemos puesto a estudiar. Jesús mismo da testimonio de ello. Juan capítulo 17, versículo 5. Le decía hace un momento que Juan nos invita y Jesús nos invita. Él sigue invitándonos, pero mire aquí, por favor, manténgase aquí. Y quisiera que colocaras, hermano, el capítulo 17, versículo 24 en la pantalla, mientras leemos 17:5 de Juan. Ahora pues, Padre, ¿lo tiene conmigo, hermano? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Obsérvelo bien. Jesús le dice al Padre: glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria de lo que hemos estado hablando, que tuve contigo. Y luego coloca la frase, dice: antes que el mundo fuese. No había mundo. Y cuando aquí habla de mundo, conecta todo lo creado, el universo. En otras palabras, Jesús le dice: antes que el universo fuese, que no había nada, no había potencia, no había poder, no había aire, nada. Esa gloria la he tenido contigo. Pero no solamente da testimonio de ello, hermanos. Jesús no solamente da testimonio de que es eterno, sino que nos promete ver esa misma gloria. ¿Lo tenemos en pantalla, hermano? Ahí está. Esa es la invitación para nosotros esta mañana. El versículo 24, hermano. Nos promete ver esa misma gloria. ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Lo quiere leer conmigo? Esta es la esperanza. Yo sé que usted espera vivir 100 años. Yo quiero vivir 110.
O sea, me quiero ir después de usted. Pero 100 años no es nada, hermanos. Jesús me invita a mí. Decía el canto, me incluye a mí. Y luego dice, te incluye a ti también. Nos incluye, hermanos. Aquí no es el predicador, aquí no es la iglesia, aquí no son los feligreses, aquí es Jesús. Observe lo que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Se fijó en eso? Para que vean mi gloria que me has dado. Eso es lo que quiero. Para que vean. Jesús dice para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Te invita a ti, me invita a mí a llegar a ver esa gloria y quiere que soñemos con esa gloria. Que no nos detengamos nada más en cosas aquí en la tierra. Es bueno levantarse, es bueno superarse, es bueno. De hecho, estoy ante un público trabajador, sé que trabajan, son buenos trabajadores usted, y eso es bueno. Productores. Gloria a Dios por ello. Porque sería triste estar ante un público, tener que decirle, trabajen, hombre, dejen de pedir de gratis, ¿verdad? Sería triste. Productores. Eso es bueno. Pero comparado a la gloria no es nada. Podemos tener casa, hijos, familia, amigos. Sin la gloria de Cristo no es nada. Y Cristo nos invita. Es más, Él ruega, dice, Padre, Padre. Ni yo ruego así. Pero Él va, dice, Padre, quiero que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén. ¿Dónde? La eternidad. La eternidad no tiene comienzo ni fin. Así es el eterno verbo de Dios. Existe eternamente. No tiene principio ni fin. Por eso, regresemos al texto, hermano, de Juan 1:1. Por eso nos dice lo siguiente. Hemos visto, Él es eterno. El verbo es eterno. No tiene principio ni fin. En el principio del verbo. Por eso dice, y el verbo era con Dios. ¿Se fijó en eso? Es imposible que un ser pueda tener una conexión tal con el Padre eterno. Imposible. Un ser creado. De hecho, se nos dice que los ángeles, hay algunos ángeles que se cubren, mis amados amigos y hermanos, la cara. Y dicen, santo, 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 para no ver al Eterno. Eso lo encuentra usted en Isaías. 6 alas. Me parece que dice ahí. Y 2 las utilizan para cubrirse la cara delante del Eterno Dios. Porque nadie puede estar ante la presencia de Él. Pero aquí vemos el verbo. Por eso dice, y el verbo era con Dios. Hay gente que dice, es el atributo de Dios. No, no es un atributo. Ahí no dice que es un atributo de Dios. Hay quien dice, es algo así como un poder. Él es como un poder. No, no es un poder. Los griegos pensaban así. Ellos estudiaban mucho y decían, probablemente el eterno Dios tiene un poder y ese poder tiene que ser llamado acción, verbo. Pero no. Es una persona totalmente diferente. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. No era parte de Dios. No dice, y en el principio era el verbo y el verbo era parte de Dios. Era un atributo de Dios. Un atributo es aquello que usted tiene. ¿Se acuerda cuando enamoró a su esposa? Y usted no sabe ni escribir ni leer, pero cuando se enamoró, usted dijo, una flor hermosa encontré en el desierto. O las rosas son rojas. Le escribió aunque sea algo. Si no escribió, a lo menos hizo algo.
y le preguntan a su esposa, ¿y cómo es que usted se enamoró de él? Feo. Bueno, es que tiene un atributo de regalar flores o me abre la puerta. Esos son atributos. Y elevado a lo eterno, un atributo es Dios dice algo y se hace. Dios llena los corazones de paz. Pero aquí no dice que es un atributo, aquí dice que estaba con Dios. Claramente vemos aquí, mis amados hermanos, dos entidades. Y si podemos verlo un poco más a fondo, dos personas totalmente diferentes. Con Dios, dos entidades, el Verbo con Dios por toda la eternidad. Para Juan no hay oposición entre el Verbo y el Padre. Toda la existencia del Verbo está orientada hacia el Padre. Juan establece la existencia del Verbo como persona. El Verbo no solo existía en el principio, sino que además existía en la más íntima relación con el Padre. Y está en la más íntima unidad con el Padre en estos precisos momentos. Y Juan coloca esta frase que estaba para rechazar la idea de que el Verbo era una creación de Dios, distinta al Dios verdadero. La segunda frase, lo que vemos es el Verbo y Dios no son la misma persona. Y la palabra en el original da la idea de estar cara a cara con Dios. Y nadie creado puede estar cara a cara con Dios. Menos algún ser humano aquí en la tierra. Por eso cuando usted oiga a la gente que dice, Dios me habló esta noche y me dijo que usted tenga cuidado, esa gente comió de más, soñó algo fuera de lo normal, o pienso, y es lo que más pienso, es que completamente le están mintiendo, porque Dios no le habla a las personas así. Es básicamente una falta de respeto decir, Dios me dijo. No, no es cierto. Vaya a ver los ángeles. Los ángeles se humillan delante de Dios. Vaya a ver los siervos de Dios, como Jacob. Cómo se humillan ante la tierra y se quedan callados. Cómo cuando oyen empiezan a temblar. Moisés tembló ante la voz de Dios. Como el pueblo entero, hermanos, le dijeron a Moisés, no permitas que nos acerquemos, acércate tú y escucharemos. Porque ellos sabían lo temible, dicen las Escrituras, ahí en los 5 primeros libros, de la potencia y el temor, el miedo que da acercarse a Dios de esta manera. Para que alguien venga y diga, Dios me dijo. No, Dios no te dijo, estás mintiendo. Eres mentiroso. La única manera en que podemos escuchar a Dios es lo que estamos haciendo, observando su palabra, absorbiéndola a través de su palabra. Por eso el original, hermanos, da la idea de estar cara a cara con Dios. Solo Dios puede estar directamente con Dios. Adán tenía acceso a Dios, alguien puede decirnos. Pero no olvidemos que fue hecho del polvo de la tierra. Se dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2 versículo 7. Dios lo formó. Y si usted es lector de las Sagradas Escrituras, sabrá que el momento que cuando ellos comieron el fruto prohibido, se fueron a esconder. Y el texto bíblico dice que Dios caminaba al aire del día y escucharon la voz de Él y se escondieron. O sea, Dios bajaba donde estaban ellos. Pero el Verbo no. El Verbo era
con Dios. El Verbo era con Dios. Todos. Los ángeles tienen acceso a Dios, sí, Señor. Pero no se nos olvide que son seres creados. De hecho, Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando del Verbo. Él los creó. Son creación. De hecho, se dice que un ángel pasó en la tierra de Egipto. ¿Se acuerda usted de la historia? Si no se acuerda de la novela, creo que sacaron una novela que se llamaba Egipto, una película. Pasó y murieron. Bueno, fue un solo ángel. Son potentes, pero aún así son creación. El Verbo estaba con Dios. Todo lo existente, lo físico y lo invisible, todo pueden llegar a tener gran potencia, sin embargo son seres creados. No así el Verbo era con Dios, no es un poder que viene de Dios, sino que estaba con Dios. Por eso más abajo dice, y el Verbo era Dios. ¿Se fijó en eso? Ahí es donde eleva el argumento. Nos dijo las primeras dos frases para que nosotros lográsemos captar la idea. Ahora nos dice, y el Verbo es Dios. No es cualquier cosa. Ahora, esto que está acá abajo y dice, y el Verbo era Dios, si lo pasamos corriendo, pues está bien. Porque así somos. Somos muy rápidos. Pero si lo meditamos lentamente, vamos a descubrir muchas cosas. Primero, recordemos una cosa, que Juan era judío, no era griego, era judío. Y si le hacemos la pregunta a Juan, ¿quién es el Verbo, Juan? Él nos daría la respuesta. Pero antes de desarrollar eso, quisiera mencionar esto: el que no va a Dios en Cristo, no ve a Dios en ninguna manera. Si usted no va al Padre a través de Cristo Jesús, a través del Verbo, a través del Hijo, usted no ve a Dios en ninguna manera. Usted se va a quedar así. Porque esto es fe. Aquí es donde empieza la fe a desarrollarse. Usted va a salir de aquí hoy y probablemente no regrese. Probablemente nunca lo volvamos a ver. O tal vez sí. Dios quiera que sí. Pero si así fue, llévese esto siempre. El Verbo es eterno. El Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios. ¿Qué significa eso? Que el Verbo es Dios. Bueno, Juan era judío. Pero antes de regresar a Juan, leamos algunas escrituras. Y quisiera que lo pusieras en la pantalla, hermano, primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23, por nuestros amigos que nos acompañan, y de hecho, gracias por estar aquí. Esta es la forma en que enseñamos, esta es la forma en que adoramos, porque así creemos que las escrituras nos lo han dejado, así es como lo seguimos. Mire, aquí está, primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23. ¿Está en la pantalla? Bueno, aquí está. Está en la pantalla. Leámoslo juntos. Dice, ¿quién es el mentiroso? Recuerda que Juan nos dijo, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Quítale algo al Hijo, disminúyelo y no tienes al Padre. Esa es la idea. Por eso no se crea la mentira de que el Verbo era un Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Y Juan, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 23, diría, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pero quisiera que vea una vez más este texto. ¿Por qué? Porque atentar contra el Verbo es atentar contra Dios, mis amados hermanos. Está claro aquí que dice que el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. No puedes llegar al Padre y decir, no puedes llegar y decir, no, yo voy a adorar al Padre, al Hijo no. Es a través del Hijo, como estudiaremos si usted quiere regresar en todo el libro, estudiaremos acerca del Hijo. Pero aquí está el Verbo. Atentar contra el Verbo es atentar contra Dios. Ahora, regresemos, hermano, entonces a Juan capítulo 1, versículo 1, para ver por qué dijimos Juan era judío. ¿Qué tenía claro Juan? Y el Verbo era Dios. Juan, siendo judío, mis amados hermanos, nunca diría, y el Verbo era un Dios. ¿Verdad que no dice eso ahí? Dice, y el Verbo era Dios. Juan no diría, y el Verbo era un Dios, porque hay una versión que dice, y el Verbo era un Dios, como que Juan lo dijo. Pero Juan no diría eso. Porque al decir Juan eso, o ¿por qué no diría Juan eso? Porque primeramente violaría su fe, violaría su conocimiento, violaría su conciencia que era desde su nacimiento, que era monoteísta. Recuerde que él tenía claro los 10 mandamientos y uno de ellos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerdan? Claramente. Por eso él no podría llegar a decir, y el Verbo era un Dios. Porque violaría su fe. Para los judíos de aquellos días, el monoteísmo era más que una creencia practicada por la comunidad. O sea, creer solamente en un Dios. Y los discípulos del primer siglo, mis amados hermanos, no dejaron su creencia en un solo Dios para cambiarse a creer en dioses. Para ellos existe un solo Dios. Las situaciones que tienen que explicarnos. ¿A qué se refieren cuando hablan, por ejemplo, de Dios? En otras palabras, para Juan sería idolatría. Por eso aquella versión que dice, y el Verbo era un Dios, no encaja. Porque sería idolatría. Pero acá no. Porque acá no nos está diciendo que hay dos dioses. ¿Se fijó en eso? No está diciendo, en el principio era el Verbo, o por así decirlo, en el principio era un Dios, y el Verbo era con otro Dios, y el Verbo son dioses. No nos está diciendo que hay un solo Dios. Lo que hay que descubrir es por qué nos lo dijo así. Así que, mis amados hermanos, para los judíos de aquellos días, el monoteísmo era más que una creencia. Y los discípulos no dejaron una creencia que ellos tenían para luego lanzarse a creer en dioses. Para ellos, para el apóstol Pablo, para el apóstol Juan, para el apóstol Pedro, existe un solo Dios. Por eso él responde a la pregunta, ¿quién es el Verbo? Juan, ¿quién es entonces el Verbo? Y él responde, Dios es el Verbo. El Verbo, mis amados hermanos, es Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús afirma también al decir lo siguiente, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos se dieron cuenta, ellos entendieron que Jesucristo les estaba diciendo: yo soy Dios, enviado de Dios, venido del cielo. Y este texto se lo dejo de tarea, creo que fue el sueño, no estoy seguro, está en Juan capítulo 17, pero está en los versículos 30 y 33. Usted puede buscarlo en su Biblia o puede encontrarlo en Juan. Me disculpan, pero se me olvidó el texto. Pero lo que hemos visto hasta ahora, mis amados amigos y hermanos, es que hemos aprendido que el Señor Jesús es Dios mismo. Juan nos dice que el Verbo era Dios. No era un mero ángel creado o un ser inferior a Dios o algún otro Dios, el Padre, e investido por algún poder para redimir a los pecadores. No, desde el principio Juan presenta a Cristo como Dios. No da lugar a aquellos que lo querían negar. La autoridad del mensaje de Jesús, entonces, una vez que empieza él a hablar acerca de la salvación, descansa en la autenticidad del Verbo de Dios. Él es Dios. Lo que aprenderemos más adelante es que Dios es uno, pero es tres en uno. Eso, cómo lo explica uno, no sabe. En la eternidad lo vamos a aprender, lo vamos a comprender bien. Pero mientras tanto vamos a creer que lo que nos está diciendo el texto es verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esta mañana le invita a usted a entregar su vida a Jesús, el Verbo de vida. Como dice Apocalipsis, el Verbo de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a llegar a un canto de invitación. Esperamos en el Señor que la palabra haya sido de bendición para usted. Y si usted quisiera entregar su vida a Jesucristo, este es el momento. Pase al frente, no tenga temor, no tenga miedo. El Verbo de vida puede salvarle de sus pecados hoy. Él puede perdonar sus pecados. Y como ya vimos, Él desea que lleguemos a la gloria. Quiere que veamos su gloria. Él anhela que usted y yo estemos ahí. Hermano. En pecados y temor. Siempre invitando a los amigos que están con nosotros que mediten la letra de este canto y Dios quiera que vengan a Cristo esta mañana. En pecados y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó, dándonos plena luz. Vida eterna el pecador goza por fe en Él, y los muertos han de oír su dulce voz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. A los cielos ascendió Cristo el triunfante Rey, a la diestra de Jehová está tu mediador. Intercede en tu favor, no te detengas pues, no desprecies esta voz, es tu Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es
amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. La palabra de Dios nos enseña en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Estimado amigo, si tú crees que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar tus pecados, pero también es necesario que vengas al bautismo para que tus pecados sean perdonados. Si crees esto en tu corazón, quédate de pie o pasa al frente mientras los hermanos toman sus asientos. Hay un amigo entre nosotros que pasa al frente. Gloria a Dios. Una vez más la palabra de nuestro Dios nos va. Damos gracias a Dios porque hay alguien que ha tomado bien, que ha recibido a nuestro Dios para caminar con Él, y dice la palabra que aquí está en los cielos cada que un pecador se arrepiente. Amén. Vamos a proceder a tomar la confesión de fe. Brandon Román, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees tú que Jesucristo tiene poder para perdonar tus pecados y resucitarte en el día postrero? Sí. ¿Quieres tú de tu propia voluntad ser bautizado en ese día para el perdón de tus pecados? Sí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a proceder al bautismo. Dios los bendiga. Si hay alguien más que desea entregar su vida al Señor, por favor aproveche esta oportunidad y comience a caminar por el camino angosto que lo lleva hacia una comunión permanente con Dios. Nuestro hermano va a seguir preguntando. Voy a invitar a nuestro hermano Carlos Zúñiga que nos dirija unas alabanzas mientras nuestro nuevo hermano se prepara para recibir juntamente con nosotros la cena del Señor. Gracias a nuestro Dios por este maravilloso momento. Si algún hermano no tiene la Santa Cena, los hermanos se la hagan llegar y así poder participar todos juntos. Si ya todos la tenemos, los invito a abrir la Sagrada Escritura nuevamente y leer en Mateo 26, capítulo 26, versículo del 17 en adelante. Dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían,
dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Oremos. Amantísimo Señor Dios Todopoderoso, que habita en los cielos, en la tierra y en todo lugar, una vez más, Padre Santo, llegamos ante su divino trono para darle las gracias por este maravilloso privilegio que concede a su pueblo de participar de la Santa Cena de su amado Hijo. Le suplicamos, Padre Santo, que bendiga el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, crucificado en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Así, Padre Santo, le suplicamos que bendiga a cada uno de los que vamos a participar. Todo esto se lo pedimos y le damos las gracias en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar por el jugo de la vida. Oremos. Eterno Dios, grande en poder y misericordia, nuevamente, Padre Santo, unidos en una misma mente y un mismo parecer, elevamos nuestras oraciones para darle las gracias, Padre Santo, por este maravilloso momento en el cual nos permite participar de la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Así, Padre Santo, le suplicamos que bendiga el jugo de la vid, que simboliza la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Bendícelo y bendice cada uno de los que vamos a participar. Todo esto se lo suplicamos y le damos las gracias en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Luego de haber participado de la Santa Cena del Señor, también encontramos en las Sagradas Escrituras otro mandamiento, el cual es la ofrenda.
Para ello vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También en segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 en adelante, dice la palabra de Dios: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos por la ofrenda. Señor Dios, que habita en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias, Padre Santo. Gracias porque también nos ha concedido el privilegio de dar, Padre Santo, de las bendiciones que recibimos de usted. Sabemos, Padre Santo, que es usted quien nos provee un trabajo, que nos provee las fuerzas, la salud, y así, Padre Santo, para poder gozarnos en este día y poder dar, Padre Santo, de las muchas bendiciones que recibimos de usted. En este momento, Padre Santo, le suplicamos que bendiga la ofrenda que nuestros hermanos van a dar, como también a los hermanos que por alguna razón no lo van a poder hacer. Le suplicamos que sea con cada uno de ellos y que el próximo primer día de la semana, que conforme su santa y divina voluntad, ellos lo puedan hacer. Así, Padre Santo, le suplicamos que bendiga a nuestros hermanos que la distribuyen, Señor. Le suplicamos que siempre les dé entendimiento, sabiduría para poder administrarla y hacerlo conforme a su santa y divina voluntad. Padre Santo, todo esto se lo suplicamos y le damos las gracias en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que nuestro Dios les bendiga. Ahora queda con nosotros nuestro hermano que tiene la oración final. Vamos a esperar que nuestros hermanos terminen de recoger la ofrenda. Gracias a nuestro gran Dios y Salvador que nos ha permitido, ¿verdad?, estar todos reunidos este primer día de la semana para alabar, engrandecer su santo nombre. Gracias a Dios que nos dio la fe necesaria a cada uno de los acá presentes para saber que venimos a adorar a nuestro gran Dios
Gracias a Dios también a la familia del hermano Francisco Saldaña, ¿verdad? De que Dios lo usó, ¿verdad?, para ayudar a nuestro hermano que ha venido a las aguas del bautismo este día. Felicitamos a nuestro hermano, ¿verdad?, porque una lucha, digamos, de impartir la palabra de Dios a una edad de un joven tiene que ser constante, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, el fruto lo tenemos, gracias a Dios, mensajes también de nuestro hermano, de que dedicó todo su tiempo, ¿verdad?, para traernos ese alimento espiritual y fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que toda la salvación la vamos a tener a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, ¿verdad?, que nos lleva a vida eterna. Nos vamos a poner de pie y vamos a ir a Dios en oración, ¿verdad?, para ser despedidos de esta reunión y al mismo tiempo para que con gozo vengamos el siguiente día, primer día de la semana, el siguiente domingo, ¿verdad?, para engrandecer el santo nombre de nuestro Dios. Oramos. Bendito Padre Celestial, le damos infinitas gracias, Señor, porque su palabra es maravillosa, Padre Santo. Su misericordia se ha manifestado por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por darnos esa fe de estar acá reunidos, Señor, para alabar, bendecir su santo nombre. Le pedimos grandemente, Señor, que su palabra nos llene nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, Padre Santo, y que nos fortalezca nuestra fe, Padre Santo, para no desmayar, seguir siempre, ¿verdad?, en los caminos de usted. Bendícelo grandemente, bendice a nuestros hermanos que sirven a la congregación en este lugar, Padre Santo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos acá presentes. Dalos, Señor, esa fe, ese ánimo, Padre Santo, ese deseo, Padre Santo, de estar siempre cada vez más cerca de usted. Le pedimos, Padre, que bendiga a nuestros hermanos que están enfermos. Sabemos, Padre Santo, de que su mano es poderosa, Padre Santo, y que les bendecirá de conformidad a su voluntad. Bendice también, Padre Santo, a nuestros hermanos que por alguna razón carecen de empleo, Padre. Sé con ellos, Padre Santo, para que todos juntos este primer día de la semana nos gocemos de todos los mandamientos, Padre Santo, y tener esa dicha, Padre Santo, de traer nuestra ofrenda ante su presencia. Bendícelos a cada uno de nosotros, Padre Santo. Bendice a los ancianos, a los diáconos, a los predicadores, Padre Santo, a todo aquel que sirve, Padre Santo, en su palabra, en su congregación de este lugar, Padre Santo, y nuevamente fortalece los corazones de cada uno de los miembros, Padre Santo, y de los acá presentes este primer día de la semana. Ahora que vamos de camino, Padre Santo, a nuestros hogares, pedimos que los bendiga, que vaya con nosotros y que esté siempre en nuestras vidas, Padre Santo, fortaleciéndonos y ayudándonos, Padre Santo, para estar siempre en sus caminos. Santo, Santo Dios, le pedimos todo esto y le damos las gracias en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos.